Bueno, vamos a empezar porque a ver si demostramos que a 30 años de democracia estamos aprendiendo a respetar el horario de la sociedad civil, así que me parece un buen inicio empezar. Faltan algunos diputados, Laurita Alonso que va a venir. Realmente lo que quería decir, 2 o 3 cositas para después darles un poco la palabra a los actores de la sociedad civil, que son los protagonistas de esta iniciativa. Nos acompañan, en primer lugar, quería citar así por orden de nacionalización a Martín de Alessandro, reciente presidente electo de la SAP, que es la Sociedad Argentina de Análisis Político. Y después un poco, espacios políticos también con Maximiliano Campos Ríos, y después las ONG y que han justamente instalado con el protagonismo en la Argentina todo el tema de lo que fue la observación electoral a nivel internacional, regional y en el país. En particular, CIPEC, Poder Ciudadano, Transparencia Electoral, Ser Fiscal, ahí está Claudio, Conciencia, son un poco los actores con los que trabajamos en varios talleres la idea de este proyecto de ley. Voy a introducir brevemente 2 o 3 cuestiones. Lo interesante es poder escuchar los actores de las ONG que de alguna manera han protagonizado este trayecto, y después algunos diputados. Este proyecto, después de este taller inicial, lo presentamos el 3 de julio. ¿Quiénes colaboraron? También actores de la Cámara Electoral, básicamente, ¿no? O sea que fue un proyecto, como ahora está de moda decir, colaborativo, ¿no? De la sociedad civil. Fuimos trabajando un poco la experiencia. No era fácil incorporar el tema de lo que es el acompañamiento cívico en elecciones. Y entonces este proyecto tiene como 2 objetivos. Es un punto de partida, más que un punto de llegada. ¿Un punto de partida en qué? En instalar la idea de que la representación política no es exclusiva de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un aspecto muy concreto de la representación, que es la representación electiva, la postulación de los cargos públicos, pero la representación política es societal. De hecho, representan los sindicatos, representan las ONG, representan otros actores. En particular, que vengo de la trayectoria de un partido como el radicalismo, me gusta este punto, digamos, de aprendizaje compartido entre partidos y sociedad civil. Cuando la sociedad civil empezó a tener protagonismo, durante los 80, se consolidó en los 90, al principio los partidos miramos con sospecha esta especie de competitividad en la representación social y política. ¿Qué tipo de actores venían a disputar muchos aspectos y dimensiones de la representación social y política? Así que la primera vinculación de los partidos con las ONG fue un poquito competitiva y sospechosa. A 30 años de democracia, el nombre que le hemos puesto a este proyecto, que no es de observación electoral, sino de acompañamiento cívico, implica ese aprendizaje entre partidos y entre actores de la sociedad civil. Un aprendizaje de colaboración, de acompañamiento, diríamos, de convivencia virtuosa. Nos demostraron muchas cosas los actores civiles, sobre todo los partidos de la oposición. Nos demostraron que podían ayudarnos a que el proceso electoral fuera más equitativo, a que fuera sobre todo más transparente. Y este es el punto de este proyecto. Decía que es un punto de partida, por eso usamos 2 cosas. Primero, la idea del acompañamiento cívico. Actores civiles y partidos políticos son protagonistas de la representación política, pero nadie la tiene en forma exclusiva y los partidos tienen solamente un pedacito. El tema de que este proyecto va a un punto de todo lo que es el proceso electoral. ¿Y a cuál punto va? Va a legalizar la participación de la ciudadanía justamente en un momento que es el emblema del poder invisible, el cuarto oscuro. Ahí donde solamente entraba el Estado y los partidos. Ahora pueden entrar los actores civiles. Y eso es un poco la idea de desmitificar simbólicamente y legalmente la idea de que el poder político es invisible. Bueno, a partir de este proyecto va a ser visible, por eso lo presentamos como escrutinio público. Público no es sinónimo de el Estado, en este caso justicia electoral y partidos. Público somos todos los actores que hacemos la vida cívica en Argentina. Es muy concreto, es muy cortito, por eso decía es un punto de partida. La idea es legalizar, ¿sí?, el rol de la sociedad civil en un
en un trayecto muy específico del proceso electoral, como es hacer más equitativo, más transparente la cuantificación de los votos. Seguimos aquí un poco la experiencia de la acordada de la Cámara en 2011, de modo que también ellos han dado el visto bueno. Hemos dado un amplio margen para la reglamentación y también lo importante es que se le exigen todos los derechos a los actores sociales, tanto como se le exigen todas las obligaciones. O sea, no es solamente derechos, sino también obligaciones, ¿no? Tanto como tienen los partidos y como tiene el Estado a través de la justicia electoral. ¿Quiénes apoyaron esta iniciativa? 9 bloques. Lamentablemente no todos los diputados pueden estar ahí aquí, porque como ustedes saben hubo un problema de paro, se suspendió la sesión y estamos un poco rotando todos cubriendo las actividades que se habían realizado. Pero 9 bloques no es poca cosa en términos de legitimidad. Ustedes saben que un proyecto no puede tener más de 15 firmas, así que allá está una diputada que tendría que estar de este lado, que es Blanquita. Venga. Bueno, les cuento cuáles son los bloques que están apoyando este proyecto. Suma Más, del que formo parte junto con Martín Lustó, Coalición Cívica, está representando a Fernando Sánchez, Unión Cívica Radical, están varios de la Unión Cívica Radical, José Ricardo de la provincia de San Luis, es diputado, Manuel Garrido estamos colegas. Bueno, yo en este momento me siento con un problema existencial, porque siempre que me presento tengo como 3 apellidos, UCR, Suma Más, UNEN, así que acá estamos como primos hermanos, imagínate, Fernando. Del GEN está la diputada Virginia Linares, y del socialismo, la diputada Gabriela Troiano, también la UC también todos estamos así como, ¿no? Blanquita nos acompaña, también firmó Unión por Córdoba, que es el interbloque, digamos, del gobernador La Sota. También nos acompañó Unión Popular de la Ciudad de Buenos Aires, de Genaro, y Libres del Sur, Victoria Donda, que les mando un fuerte abrazo. Todos los diputados han mandado adhesiones, no pueden estar, muchos, sobre todo cuando no hubo sesión y demás. Ustedes saben que esto es una Cámara que representa todos los diputados de la Nación, así que estamos básicamente lo que transitamos en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual nos representa la legitimidad que tiene este proyecto. Otro punto, cuando dije este es un punto de partida, este proyecto fue girado a 3 comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Legislación Penal. El desafío, una vez que presentamos un proyecto, y esto les pido a las ONG también y a los actores civiles, es politizar, seguir esta agenda para que a ver si en 2015 este punto, esta reforma tan pequeña, pero que puede tener un impacto en términos culturales y políticos en la Argentina, sea viable para las elecciones del año que viene. De modo que ingresamos al sistema político con esta agenda, pero ahora hay que presionar. Creo que es un buen año para que estos pequeños proyectos, pequeños cambios con alto impacto pueden empezar a demostrar que a 30 años de democracia los actores de la política democrática no son exclusivamente los partidos, al menos en el punto más importante de la producción de la dirigencia, que es el momento de la elección. Así que los convoco a que empiecen a presionar, nosotros también lo vamos a hacer desde acá, para que pueda ser tratado en estas 3 comisiones, a ver si con suerte y con expectativa podemos llegar con esta innovación para el escenario electoral 2015. Le voy a dar la palabra primero a algunos de los protagonistas de este proyecto. Brevemente le quería dar la palabra en primer lugar a Martín de Alessandro de la Sociedad Argentina de Análisis Político, que nos acompaña y que los congresos de la SAP siempre han ayudado a instalar este tema de la observación electoral, que quiero decir también, haciendo confesión de parte, que cuando empezó el tema de la observación electoral, incluso para los politólogos nos parecía como una cosa bastante marginal, como, bueno, ¿qué es esto de la observación electoral? Esto tomó mucha dimensión internacional y realmente hemos aprendido muchísimo de esta área de la ciencia política. Así que me gustaría que Martín de Alessandro hablara 2 minutitos y después, obviamente, va a hablar Pablo Secchi por Poder Ciudadano, después Maricel Lonati por Conciencia. Nos gustaría que Maxi Campos Ríos nos dé algo sobre espacios políticos, Claudio Bargach, siempre me cuesta, Claudio, tu apellido, por Red Fiscal, que realmente los felicito y los invito a la presentación del libro. La virtud de Claudio es que le dio como swing al proceso electoral, digamos, porque realmente decir que uno va a ser fiscal y todo, siempre los ciudadanos nos cuesta. Y él ha logrado hacer divertido, darle como una cosa de
de dinámica societal, con toda este logro de llegar a la nata y lograr casi, diríamos, un ejército de fiscales gratuitos para los partidos de la oposición. Eso fue un capital social impresionante, y lograron también hacer convenios con los partidos, de que resolvieron fantásticamente la idea de cómo ingresar al cuarto oscuro siendo una asociación civil. Y bueno, finalmente Leandro Querido de Transparencia Electoral y Julia Pomares, que la estamos esperando, de CIPEC. Y después, obviamente, los diputados que acompañan, les vamos a pedir algunas palabras, sobre todo, pensaba, bueno, Margarita del GEN, que apoyó y firmó este proyecto. Carla, la provincia de Buenos Aires, ahí sí necesitamos que esta ley, bueno, se apruebe. Muchas gracias, y entonces empezamos con Martín de Alessandro. Te escuchamos, Martín. Gracias. La Sociedad Argentina de Análisis Político es una... La Sociedad Argentina de Análisis Político es una asociación netamente académica, y desde ese punto de vista quisiera señalar que la ciencia política es una disciplina que es básicamente democrática y siempre se ha preocupado y se ha desarrollado mucho teniendo en cuenta dos factores: la estabilidad de la democracia y en los últimos 20 años aproximadamente se ha desarrollado un enfoque muy importante sobre la calidad de la democracia. Y en este sentido hay un corpus teórico conceptual y un know-how acerca de lo que vos también mencionabas sobre observación electoral y de aproximaciones para tratar de solucionar los problemas reconocidamente más importantes que tienen las democracias modernas, que es la brecha, la distancia entre los representantes y los representados, y ahí hay mucho conocimiento y mucha aproximación conceptual y empírica que podemos poner a disposición. De manera que, para hacerlo muy brevemente, saludo el proyecto y reitero nuestra disposición a sentarnos a conversar en todo lo que podamos aportar desde nuestro lugar para colaborar en esta dirección. Muchas gracias. Gracias, Martín. Así que ahora seguiría, acá tengo por Ciudadano, Pablo. Buen día a todos. También felicitar el proyecto. Creemos que es muy necesario. Nosotros desde hace muchos años somos invitados a algunos países, principalmente de Latinoamérica, a acompañar las observaciones locales. Son más famosas las observaciones internacionales, pero nosotros creemos que tienen como las observaciones internacionales como que no tienen mucho sentido. Vamos a decirlo bajito para que nadie se ofenda, pero son 30 personas que hacen un poquito de turismo electoral, como le llamamos. Pero no, en algunos países con serios problemas son eficientes, pero en nuestros países realmente las observaciones locales tienen o domésticas, como le dicen, tienen un objetivo mucho más importante, porque las organizaciones son las que conocen efectivamente lo que sucede y dónde poner observadores y dónde estar, en qué momento, etcétera. Nosotros tuvimos la experiencia con la acordada de la Cámara Electoral de acompañamiento cívico el año pasado. Fue una experiencia muy rica que llevamos adelante junto a otras 6 organizaciones, capacitando a cerca de 300 personas para una observación en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Lamentablemente la jueza Servini de cubría cuando no, poniendo un poquito ahí su pie sobre algunas cuestiones, y nos dejó solamente 10 observadores en Capital Federal de los 150 que teníamos preparados. Nos habilitó 10, nos dio el listado de aquellos que eran afiliados a partidos políticos. Nosotros no tuvimos un control sobre eso. Había unos cuantos, y de los 10 que nos habilitó, 8 eran afiliados a partidos políticos, con lo cual solamente 2 observadores podíamos sacar a la calle en Ciudad de Buenos Aires, lo que finalmente no hicimos porque pensamos que era una observación totalmente manipulada desde el Juzgado Federal con competencia electoral. Con lo cual llevamos a una experiencia con cerca de 150 personas en provincia de Buenos Aires, que fue muy positiva, en una elección que fue realmente muy tranquila y no hubo grandes inconvenientes como habían sido las elecciones, principalmente la elección de 2009, con el famoso robo de boletas y otros problemas que se dieron. Fue una experiencia muy buena, no solo sobre el control, que es un control bastante acotado, y por más que quisimos focalizar en algunos lugares que había problemas, pero fue un ejercicio muy interesante para la ciudadanía también. Tiene
una finalidad educacional también importantísima, que la gente sepa primero que puede ir a observar, de que tiene un espacio, de que puede, por más que, bueno, no puede preguntar, pero tiene que solamente mirar, bueno, se genera una confianza interesante entre las mesas y los observadores y se da esta posibilidad. La acordada de la Cámara Electoral, a la cual le dimos la bienvenida, en la cual trabajamos fuertemente, fue interesante, pero insisto, es muy corta, tiene límites que la propia justicia le puede poner. Nos imaginamos que también el proyecto y una futura ley tendría algunos inconvenientes, porque tampoco la justicia puede dejar que miles y miles de personas se paren en una mesa en particular a observar y dificulten, pero creo que refuerza que no se dificulten en ningún momento la función de los funcionarios que están en ese momento trabajando. Pero creo que tenemos que destacar la posibilidad de presencia en el escrutinio, y eso es algo muy importante porque la acordada no lo permite. La acordada te permite estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y nada más. No te permite estar tampoco cuando se conforma la mesa, en la apertura de la escuela, cuando llegan los materiales electorales, etcétera. Entonces nos parece que es un punto súper importante que el escrutinio sea público y se pueda estar. Imaginamos que tendrá una reglamentación muy fuerte y un trabajo de incidencia también de los que ya pudieron observar alguna vez y participaron, de los partidos políticos. A los partidos políticos les decimos que no tengan miedo, o sea, no. Después podemos tener una discusión sobre si representamos a alguien o no. Nosotros creemos que no representamos a nadie, pero está bueno que sea así que saludamos la iniciativa, saludamos el proyecto y esperamos que sea uno de los proyectos en materia electoral que a Argentina se debe. Otro es el de el tipo de boleta, el sistema de votación, etcétera. Fortalecer muy especialmente el tema del financiamiento político y vincular fuertemente lo que es la distribución de pauta publicitaria con los temas electorales y la inequidad que produce en la competencia electoral. Pero saludamos este proyecto y sabemos que tenemos una agenda muy fuerte por delante. Gracias. También el acceso a la información, obviamente, pero creo que ya nos ganaron la batalla. Sí, buenísimo, Pablo. Bueno, de Conciencia, si está Maricel Lonati. Conciencia, Maricel. Buen día a todos. Gracias por el espacio y también por la invitación a participar en todos los talleres. Desde Conciencia, bueno, siempre lo que hacemos es poner en foco en la formación y en la capacitación de los ciudadanos para que sean ellos mismos los que puedan ejercer su derecho a participación y un voto informado de manera libre, ¿no?, y autónoma. El año pasado nos sumamos a la iniciativa que llevó adelante Poder Ciudadano, donde, bueno, fue una experiencia de poder ejercer ese derecho de participación, que es lo que da el acompañamiento cívico, de acceso a la información, pero sobre todo, como lo destacan ellos, una manera de promover y una herramienta de promoción de valores democráticos que nos parece sumamente importante y que fortalecen la cultura democrática que estamos todos luchando porque nos quede bien arraigada. Así que desde ese lado nos parece una muy buena iniciativa. Creemos que la acordada fue un gran paso y que también surgió de la demanda de las organizaciones, del acompañamiento y el reconocimiento de los poderes públicos también de que era algo que no estaba reglamentado y tampoco estuvo incluido en la reforma, pero que era bueno y creemos que este paso ayuda a dar un marco legal más sólido que permita también que en el campo la tarea de los acompañantes cívicos sea recibida, ¿no?, de una mejor manera, que esto pueda ser incluido en la capacitación a autoridades de mesa, que sepan que va a haber gente haciendo acompañamiento cívico, a los delegados judiciales, digamos, para bajar todo lo que era la desconfianza quizás cuando uno llegaba a los locales de votación en las elecciones anteriores, que te miraban como bicho raro de dónde había salido. Y entonces, bueno, eso generó distintas experiencias. Así que, bueno, siempre acompañando y en todo lo que podamos participar del debate también cuenten con Conciencia. Maricel, gracias. La verdad que Conciencia es fantástico. Yo solamente voy a recordar algo. A mí me pasó en las elecciones de 2011, que todo el mundo lo vivía como una cosa muy organizada, porque la verdad que se había previsto justamente el tema de evitar la cefalía de los presidentes de mesa. Y yo recuerdo que me tocó fiscalizar en
en Caballito, una comuna donde uno supone que está todo organizado, y recuerdo desesperadamente llamarla Rosario porque me sorprendió que la composición de la mesa, las autoridades, independientemente de los fiscales, era homogénea partidariamente, ¿no? O sea que eso, digamos, me parece interesante, como también dijo Pablo, de esto es un punto de llegada, un punto de partida, no un punto de llegada, digamos, y evidentemente la justicia va a tener una tarea fuerte en la reglamentación, donde también esperemos poder participar agregando algunas cosas que pueden normativamente estar bien, pero que después en la práctica tienen un resultado distorsivo. Así que bueno, Maxi, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Maximiliano Campos Ríos, de Espacios Políticos. Muchas gracias, Carla. Bueno, en primer lugar, saludar el proyecto. Es un proyecto muy interesante. No quisiera repetirme mucho en relación a lo que dijeron mis colegas. Simplemente decir algo que me parece que es muy importante. Este proyecto de ley, de alguna manera, viene a ser un poco complementario, entiendo yo, con la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el proceso electoral fue algo que se daba pura y exclusivamente entre los partidos políticos y el Estado, ¿no? Como que la sociedad civil un poco que la miraba de costado. Y un poco retomar lo que decía Carla al principio, ¿no? La sociedad civil no es algo que sea competitivo con los partidos políticos, ni con el Estado, sino más bien que es algo complementario, ¿no? Un poco lo que, y aquí de formación profesional, lo que decían en su momento Smulovitz y Perusotti con el accountability social, ¿no? Un poco complementando el accountability horizontal y vertical de Guillermo O'Donnell. Pero, ¿por qué me parece que es complementario? Porque hoy por hoy, con la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el proceso de selección de candidaturas y el proceso de control electoral se va a dar necesariamente, complementariamente entre los partidos políticos y la sociedad, ¿no? Un partido político selecciona o obtiene precandidatos y después la sociedad elige verdaderamente quiénes son los candidatos a los cargos electivos. Y me parece bien que la ciudadanía, la sociedad civil, tenga alguna herramienta que marque en términos legales, que encuadre ese acompañamiento y que tenga un rol complementario a la hora de poder controlar algo tan importante como es un comicio electoral. Entonces me parece que, de ese punto de vista, este proyecto, más que un proyecto que consideramos que es sumamente importante, es un proyecto necesario y complementario con la batería de reformas que se están dando en el país y que todavía faltan, ¿no? Sobre todo el tema de boleta única. Me parece que esto es muy importante destacarlo y desde ese punto de vista, como decían varios colegas de la sociedad civil y de los partidos políticos, bueno, trabajar en conjunto, porque la verdad que las elecciones son algo demasiado importante como para dejárselas pura y exclusivamente al Estado o a algunos partidos políticos. Muchas gracias. Bueno, gracias Maxi, y ahora escuchamos a Claudio de la Red Ser Fiscal. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber compartido el momento de la presentación de la experiencia. Nosotros consideramos que la experiencia de Ser Fiscal lo que ha logrado es una diagonal entre algunas de las cosas que están planteando. Es decir, posibilitamos que muchos ciudadanos independientes, pues tuvimos una mirada hacia la ciudadanía a partir de las marchas y demás, puedan desarrollar su tarea como fiscales voluntarios, contando con el visto bueno y también con una adaptación cultural, diría, de muchos partidos políticos. 10 partidos políticos nacionales pudieron acordar esta experiencia. Saludamos particularmente esta posibilidad, esta iniciativa de la diputada Carrizo y de otros diputados, porque posibilita primero dar un paso importante en el acompañamiento cívico. Es un punto de partida que posibilita poner en el tapete la discusión en este momento de lo que va a ser las elecciones 2015. Nuestra visión es que cuando hay elecciones en los últimos años de medio término, hay más posibilidad de buena fiscalización. Cuando hay elecciones presidenciales se complica particularmente la cuestión. 2009, por ejemplo, con la gente del campo que se sumaron voluntarios y demás, 2013 con estas posibilidades que hemos planteado, pero 2007 con una situación claramente de fraude electoral, y 2011 donde mucha ciudadanía, pero particularmente muchos partidos políticos que no pudieron o entender las PASO o generar un proceso sólido de control eleccionario, también hubo una situación bastante complicada en cuanto al resultado electoral. Entonces me parece que estamos ante un desafío y es no solo pertinente sino sumamente oportuna esta iniciativa.
Tengo un amigo de un partido político muy importante que dice: mi partido se ocupa de la fiscalización electoral el domingo de la elección a las 6 de la tarde. Con lo cual, que lo hagamos a partir de un tiempo prudencial antes nos parece sumamente importante. Y la otra cuestión, para no robarles más tiempo, es que hay muchas otras tareas que se pueden desarrollar aprovechando la presencia de diputados. La cuestión presupuestaria, que seguramente de acá a un tiempo van a tratar, tal vez haya que cambiar Valero para Todos con presupuesto para la justicia electoral, que pueda tener tarea y tiempo extra y de dedicación como para tener padrones en condiciones. El peligro de este cambio de documento no demasiado difundido, la caducidad de los documentos, que implica que pueda haber mucha complicación en cuanto a gente que no conozca el tema y que no está habilitado para votar en 2015. La contratación directa de la empresa que hace el control informático, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que me parece que son perentorias de poder trabajar desde las cámaras, más allá de los resultados que se puedan obtener o no. En síntesis, muchas gracias por la invitación a participar, muchas gracias por este proyecto que genera nuevos procesos en el acompañamiento de las ONGs y bueno, gracias a todos. Carla. Le damos la palabra a Leandro Querido de Transparencia Electoral y justo llegó Julia Pomares también, así que bienvenida Julia, que nos ayudó mucho también, que después va a hablar por CIPEC. Bueno, mi nombre es Leandro Querido de Transparencia Electoral. En primer lugar, agradecerle a todos los diputados que han acompañado el proyecto, puntualmente a Carla por su receptividad, al equipo técnico de Carla, a María Paso, a Cristina, a Cecilia Galván, que de algún modo le han dado forma a esta iniciativa. Transparencia Electoral es una ONG que funciona desde hace un tiempo, no hace mucho. La mayoría de nosotros somos profesionales de las ciencias sociales. En mi caso particular me ocupo del tema observación electoral en una red de ONGs que funciona en América Latina. Es una plataforma regional que es la Red LAD. De hecho, Laura Alonso tengo entendido que participa de esa red. Es, si no me equivoco, socia fundadora de la Red LAD. Son 500 organizaciones que trabajan a nivel regional. Puntualmente yo me ocupo de todo el tema observación electoral. Tuve la suerte de recorrer América Latina en distintos procesos electorales y recientemente estuvimos en dos que han sido trascendentes, ¿no? Porque son elecciones que vienen o se producen luego de una crisis institucional, una crisis política. Una de ellas, la de Honduras, y la otra, la de Paraguay. En ambos casos se hizo escrutinio público. Por ejemplo, en la normativa en Paraguay dice abiertamente el voto es secreto, pero el escrutinio es público. En Honduras se tomó la decisión de hacer escrutinio público debido a la sospecha generalizada que había en distintos sectores de la sociedad acerca de un posible fraude. Por lo tanto, la figura del escrutinio público ha sido trascendente en momentos de alta conflictividad política y es una iniciativa que ha sido respaldada en los últimos informes que ha hecho la OEA. La OEA generalmente cuando hace observación electoral luego hace recomendaciones y en el marco de esas recomendaciones ahora queda estipulado de modo muy claro que es un recurso interesante el escrutinio público, ¿no? Y a replicar. Por eso cuando hemos hablado con Carla de esta iniciativa nos ha parecido fabuloso poder tener el espacio para de algún modo tratar de implementar esto en las elecciones en nuestro país. La idea obviamente es hacer elecciones más transparentes, elecciones más abiertas. Evidentemente el signo de América Latina son las elecciones inequitativas, ¿no? A veces que haya elecciones no quiere decir que la democracia funcione plenamente. A veces hay elecciones en contextos muy particulares. Por lo tanto, recién Maxi hablaba de algún que otro politólogo. Hay algunos que hablan justamente de democracia electoral y autoritarismo electoral, ¿no? Es decir, como que hay una bifurcación, ciertas diferencias en donde empieza a trabajar el concepto de cancha inclinada. Esto en donde tenemos ejecutivos muy fuertes, partidos de gobierno muy fuertes, que utilizan a discreción ciertos recursos y hacen prácticamente imposible la alternancia o prácticamente imposible un régimen de competencia genuino
genuino y equitativo. Entonces, esto es lo que está pasando en América Latina en los últimos años. Hay un desequilibrio que hay que ver cómo se resuelve. La ciudadanía, en este sentido, juega un rol clave. Por eso les traigo el caso de Paraguay y el caso de Honduras, en donde una ciudadanía activa, muy activa. A mí me tocó, por ejemplo, capacitar en Honduras a más de 1000 chicos, de los cuales tuve que después coordinar en el día de la elección, eran más de 300, y han hecho un trabajo formidable, es un proceso de construcción de ciudadanía realmente interesante, lo mismo en Paraguay. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que antes las elecciones en América Latina eran prácticamente actos domésticos, actos locales, que no tenían trascendencia. Hoy toda elección es un evento internacional. Todos conocemos últimamente lo que pasa en un país vecino, estamos muy al tanto de lo que pasa. Por lo tanto, estamos más que en condiciones de empezar a trabajar un concepto que para nosotros es clave y es un concepto rector de transparencia electoral, que es el concepto de elecciones con integridad, que lo ha trabajado y mucho justamente la Comisión Global sobre Elecciones y Democracia y Seguridad, ¿no? Cómo logramos un proceso electoral transparente y de algún modo plantea 5 herramientas, que tiene que haber plena vigencia de un Estado de Derecho, tiene que haber instituciones electorales fiables, que no dependan del Ejecutivo, que no sean apéndices del Ejecutivo, tiene que haber una sociedad activa, tiene que haber normativa, y me parece que esto se inscribe justamente en uno de estos temas, tiene que haber normativa que barra con o termine con ciertas barreras que tienen que ver con el acceso o la forma de garantizar participación genuina de los sectores sociales. Es decir, el tema acá se mencionó, financiamiento de la política, otro de los temas centrales, son una serie de variables a tener muy en cuenta. Hoy me da la sensación que hemos trabajado una de esas variables, y me parece que esto puede ser un aporte fundamental si lo que queremos es consagrar elecciones justas, transparentes y equitativas. Gracias, Carla, de vuelta. Interesaba un poco tu mirada, Julia, y la experiencia que tuvieron en la provincia de Buenos Aires, que me parece que hicieron un poco la especie de la zona de riesgo, ¿no? Sí. ¿Se escucha ahí, no? Obviamente. Bueno, buenos días, perdón por la demora. Muchas gracias, me sumo a todos los agradecimientos y al reconocimiento a este proyecto. No voy a dedicarle más tiempo a eso porque creo que no voy a agregarles mucho más. Quizás contarles que desde CIPEC tenemos un observatorio electoral, el OEAR, que tiene ya 4 años, del cual hacemos un trabajo muy vinculado a la evaluación, más que al monitoreo de la elección, por lo cual el trabajo que hemos hecho nosotros a partir de esta excelente figura, que ahora podría convertirse en ley del acompañamiento cívico, nos permitió más que nada tomar información que nos ayude a pensar cuáles son las mejoras para el ciclo siguiente. En general ese fue el tipo de trabajo que tuvimos nosotros, por el tipo de trabajo que en general hacemos en CIPEC. Y quizás pensando cómo poder mostrar bien claramente cuáles pueden ser los beneficios de esto para pensar en mejoras, contarles un poquito lo que hicimos el año pasado. Hicimos un trabajo en el conurbano a partir de convenios con las universidades nacionales. Acá está Maximiliano Campos Ríos, que nos ayudó muchísimo, que hubiera gente de la UBA, hubo gente de Matanza, de Quilmes, de varias universidades nacionales, además de ITL de San Andrés. Convocamos a 100 estudiantes, capacitamos y entrenamos por varias semanas previas a la elección. Hicimos 2.500 encuestas a votantes, 1.000 encuestas a fiscales, que creemos que es la primera vez que se hace un estudio cuantitativo sobre qué piensan y quiénes son los fiscales. Y también hicimos encuestas a presidentes de mesa, tanto en primarias como en generales. Y creo que lo que más nos llevamos de aprendizaje es que había muchas cosas que dábamos como sentido común de cómo son las elecciones en el conurbano, que era un sentido común, lo que nosotros llamamos en nuestros documentos los mitos de la fiscalización. Creo que el principal mito con el que íbamos era que los 2 principales contendientes iban a tener fiscales en todas las mesas, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, y no era así, no había en todas las mesas del conurbano. Hicimos una muestra representativa de las 3 regiones, norte, sur y oeste. También nos encontramos con la situación de que había muy pocos fiscales del resto de las fuerzas, pero muchos menos de los que nos imaginábamos que iba a haber.
había 25% de las mesas que tenían presencia de algún otro fiscal, de alguna otra lista, por lo cual también creo que pone un signo de interrogación acerca de cuán efectivo es hoy la forma en que se fiscaliza la Argentina con el sistema de partidos como tenemos hoy, y creo que sería un punto a trabajar no solo en legislación, sino también desde la Cámara Nacional Electoral y desde la Dirección Nacional Electoral, cómo ayudar a los partidos a que puedan fiscalizar la elección. También aprendimos mucho de quiénes son los fiscales. Nos imaginábamos que solo fiscalizaban a los que les pagaban, quizás con una mirada un poquito muy sesgada, pero que está, creo, bastante extendida. Nos encontramos que no era así y que había muchas diferencias entre alianzas, partidos que les era, por ejemplo, el Frente de Izquierda tenía, con las pocas personas que tenía para fiscalizar, bien distribuidas y en general sin recibir remuneración, y muchas diferencias que hacía que también el sentido común de que todos los partidos son más o menos lo mismo a la hora de fiscalizar no era para nada así. Eso por el lado de los fiscales. Por el lado de los presidentes de mesa encontramos que el ausentismo ya no es un problema. En general creíamos que era así, porque no había habido esas primeras 2 horas donde todos están diciendo faltan presidentes de mesa, no nos había pasado en las últimas 2 elecciones, y efectivamente encontramos que en el 90% de las mesas el presidente de mesa era el titular o el suplente designado. Pero sí nos encontramos con que en la mitad de las mesas el presidente de mesa no recibió ninguna capacitación. La capacitación no está obligatoriamente establecida en el código, y los presidentes de mesa, con una elección cada vez más compleja, con nuevas reglas, con nuevos empadronados, con todo lo que ustedes conocen, eran presidentes sin recibir esa capacitación, lo cual creemos que en un contexto donde hay pocos fiscales es aún más relevante, porque es la máxima autoridad en la mesa quien debería poder conducir. Por lo cual, también de ahí surgieron, y están en nuestros documentos que los pongo a disposición, está en la página web, recomendaciones sobre cómo mejorar el trabajo de los presidentes de mesa y la llegada de la cobertura de la capacitación. Y con respecto a los votantes, creo que la principal conclusión que nos llevamos es que el votante en el conurbano ve o cree que todo lo que está alrededor más o menos funciona bien, pero tiene un nivel de desconfianza en la integridad de la elección enorme, aunque alrededor, durante la hora o 40 minutos que estuvo desde que llegó hasta que se fue, no vio nada que le pareció delito o irregularidad electoral. Cuando le preguntás, ¿crees que hoy se van a contar más los votos? ¿Crees que acá se roban las boletas? ¿Crees que acá, una serie de aspectos que preguntamos, la desconfianza es altísima? Seguramente un poco sea lo que desconfiamos siempre los bonaerenses de cualquier cosa, y otro poco es un tema que nos tenemos que preocupar mucho, que es cuáles son las informaciones, de dónde surgen las percepciones que tiene ese votante y cómo mejorar esa confianza que, más allá de lo que vea o no vea, tiene seguramente consecuencias, no quizás en la participación, porque la participación electoral es alta, pero sí en la legitimidad después que tiene para esa persona quienes acaban de ganar esos cargos. No me quiero explayar más, quizás era solo decirles que para nosotros el acompañamiento cívico permitió aprender muchas cosas, poder hacer muchas recomendaciones de política, tanto de cambios legislativos como de cómo reforzar lo que hacen las autoridades electorales, así que me parece muy permisorio que se siga por allí, y creo que tenemos por delante en 2015 una elección que, por lo altamente competitiva que va a ser, no solo a nivel presidencial, sino también a nivel provincial en muchos distritos, discutir cómo se fiscaliza, discutir cómo funciona la elección durante la jornada electoral es algo que tenemos que empezar a hacerlo ahora y no 2 meses antes, cuando empiecen las notas en los diarios, qué va a pasar en esta elección, y todos nos preocupamos. Muchas gracias. Ahora me gustaría un poco la devolución que les hagan algunos colegas que están acá presentes, que en realidad la firma también tuvo que ver con ciertas firmas estratégicas. En particular vamos a seguir mucho a Manuel Garrido, a Fernando Sánchez, que están en las comisiones que deberían poder producir algún dictamen, que son las de asuntos constitucionales. Bueno, por eso Laura también se comprometió mucho, Laura Alonso, distintos bloques que integran esas comisiones para poder ir presionando para que eso produzca algún resultado. Que serían esas 3 comisiones que les dije, y hay que estar muy atento a seguir esa agenda y presionar un poco mediáticamente con eso. Así que me gustaría, acá hay una especie de coordinación espontánea entre los diputados, pero me gustaría, el que quiera un poco hacer una devolución, por supuesto, tiene la palabra. No sé quién. Virginia.
Que me tengo que ir a Bahía Blanca, que por suerte no soy del conurbano, que soy del interior, que también tenemos nuestros problemitas. No, primero, bueno, yo no soy firmante, sí, mi presidenta del bloque, que es Margarita Stolbilzer. Decir que este proyecto es muy interesante y también por ahí contar la experiencia del interior. Es verdad que uno tiene respecto de lo que es el conurbano varios mitos, pero también en el interior tenemos ciertas dificultades. Nosotros tenemos allí, sí, digamos, los candidatos con mayor cantidad de recursos económicos le han pagado a los fiscales. Por lo tanto, aquellos que no podemos pagarles, si le damos el sándwich de jamón y queso y el alfajor con la botella de agua, se nos complica muchísimo la posibilidad de tener fiscalización desde las 8 de la mañana hasta 6, 8, con suerte 9 de la noche. Yo digo que estoy en política hace 30 años y he fiscalizado en la mayoría de los casos los cargos. Es más, lo que nos implica es que por ser diputada nacional estoy de fiscal general, pero no es que no estoy, digamos, porque la verdad que necesita de un esfuerzo militante muy importante que ustedes saben también como nosotros, sobre todo la sociedad civil, que esto se ha ido perdiendo en los partidos políticos, ¿no? La militancia, el compromiso, y el día de la elección nos resulta muy difícil. Últimamente estábamos evaluando, yo les decía a quienes armaban los grupos, aunque sea mediodía, ¿no?, para poder estar controlados y en el momento del escrutinio tener por lo menos un fiscal o una fiscal cada 2 o 3 mesas. El interior, sin lugar a dudas, es mucho más sencillo de trabajar que en la provincia de Buenos Aires, que obviamente el conurbano. Sin embargo, no implica que no haya pícaros que quieran sobrepasarse y en ese sentido me pareció muy interesante lo de Leandro, que le quería preguntar, ese tema de la capacitación de los 300 chicos, ¿lo hiciste durante un periodo de cuánto tiempo? Y habrá sido 2, 3 semanas, pero éramos un equipo de 20 personas, ¿no? Claro, porque nosotros trabajamos en el tema de la capacitación de los fiscales, que van 2 o 3 veces, pero me pareció interesante esto, digamos, que además del acompañamiento hay todo un proceso previo de capacitación, de tener que ver con la construcción de ciudadanía, ¿no?, que implica sobre todo, uno cree que en el sector más joven, pero es en toda la sociedad, y que me parece interesante ese día a quien tengamos acompañándonos tengan, digamos, como una calidad de acompañamiento que permita agilizar y no complicar las situaciones. De manera tal que yo, sí. En nuestro caso, por ejemplo, es un proceso de 3 meses más o menos, desde que tenemos el primer contacto con el ciudadano. Perfecto. Que efectivamente va ese domingo a la elección, porque va desde primero capacitación virtual. Bien. Hay distintas etapas, después presencial, la acreditación y recién ahí, digamos, llega el momento ¿De Poder Ciudadano? Sí. Ah, muy interesante. Nosotros hemos seguido también el tema de ser fiscal porque cuando habían personas que querían participar, nos llamaban y nosotros tratábamos de incorporarlo, así que valoramos que el trabajo de Claudio ha sido bastante beneficioso también en el interior. De manera tal que a mí me parece muy importante este proyecto, pero también me parece estas otras cuestiones que están faltando. El tema de la boleta única es central. Y la verdad, en algún momento nosotros pensamos también en el escrutinio, no, en la votación electrónica, ¿no?, como un tema alternativo, sobre todo en el interior, nunca lo pudimos lograr, aunque en Bahía se hacían ese tipo de máquinas, pero la verdad que me parece que esto es algo que puede lograr que haya transparencia, más transparencia. Yo creo que muchas veces se habla de fraude y después, aún aquellos que queremos que nos hagan fraude, porque nos encantaría, después nosotros hemos estado mirando en el interior, insisto, no hemos encontrado nada significativo, digamos nada que uno pueda perder una elección y otro podamos estar cerca, aunque sea del balotaje, digamos. Entonces, por ahí, digo, la mirada del interior de la provincia de Buenos Aires tiene una mirada diferente, que tiene muchas veces más con la deserción que de fiscales y del acompañamiento
que con encontrar cada vez mayor ciudadanos que nos puedan estar acompañando en este sentido. Creo que el trabajo que hace la sociedad civil es para nosotros central, es la que al menos uno hoy desde hace mucho tiempo genera muchísima confianza, y si bien no es neutral, sí me resulta más objetiva que subjetiva. Por lo tanto, que hoy estén aquí presentes ustedes y que podamos haber estado escuchando cada una de las ponencias, bueno, un agradecimiento a Carla que me invitó, y bueno, y un acompañamiento en este proyecto porque tiene 3 comisiones. Yo les diría que no es sencillo de sacar. Cuando lo presenta la oposición tienen por lo menos 3 comisiones, cuando lo presenta el oficialismo tiene una. Creo que esto es un tema sencillo, que no generaría ningún inconveniente político ni aún el oficialismo, pero bueno, los diputados de constitucionales tienen ese desafío en una primera instancia. Pero bueno, decir que este sea nuestro primer tema, pero que el de la boleta única, no lo pongo acá, sea nuestro segundo tema. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo no sé si se necesita. La verdad que dijeron varios, la agenda para conseguir lo que en realidad es importante en este asunto, que es la voluntad popular, que no es una frase hecha, sino que el resultado electoral tiene que ser el que los ciudadanos dicen que es. Después, si nos va mal o bien como país, como política, es responsabilidad del conjunto de los ciudadanos de este país. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar con este conjunto de reformas que muchos partidos políticos estamos planteando. Efectivamente, este es un tema importante, la boleta única es un tema importante, o algún otro modo de sistema de votación que sea mucho más fiel y mucho más fácil para el ciudadano y para el sistema en sí. El financiamiento es, creo yo, el más importante de todos. En tal caso, cuando no hay un sistema de financiamiento claro, es el más distorsivo de todos dentro del sistema de garantías de la voluntad popular. Los municipales en la provincia de Buenos Aires no están financiados. Los candidatos a intendentes se tienen que financiar. Y sí, y nunca sabemos cómo. Algunos lo hacen bien y otros lo hacen muy mal. Entonces, me parece que ese es, y se me debe estar escapando algún otro tema, ese es el grueso de la agenda, digamos, ¿no? Pero viniendo a este tema, la verdad que hubo pasos que se fueron dando, y no siempre de la profundidad de este proyecto y de algunos otros proyectos. Pablo decía hoy que es cierto que cuando uno va a hacer observación electoral a veces hace un poco de turismo institucional, como le digo yo, y no siempre y del todo son lo beneficioso que uno querría que sean. A mí me tocó, yo voy a contar, y no creo que entre en la categoría de turismo institucional, ser veedor por parte de esta Cámara en la elección de Paraguay. Una elección que era muy complicada porque se suponía que podía ganar el que la mayoría de los ciudadanos de Paraguay querían que gane, que fue después el presidente Lugo, contra los aparatos partidarios que eran muy poderosos, muy tradicionales y que venían a evitar que gane el presidente que después fue Lugo. Nosotros fuimos ahí no para ver cuán cerca o cuán lejos estaba el sistema electoral, el sistema judicial de Paraguay de lograr esa garantía, porque en realidad íbamos a eso como misión de veedores extranjeros, sino que también nos trajimos otra visión, que fue cuán lejos estábamos nosotros de garantizar con nuestro propio sistema la voluntad popular. Nosotros ahí vimos que efectivamente el escrutinio era público, que el Poder Judicial estuvo obligado a hacer lo que nunca antes había hecho, que era abrir su sistema de escrutinio no solo a las ONGs internacionales, sino a las ONGs nacionales, a los partidos políticos nacionales que competían para que se vea de antemano si había o no había algo que funcionaba mal. La boleta única, la verdad que fue impresionante ver con la simpleza con la que se votaba en las distintas categorías a lo largo de todo el país. Y entonces nos vinimos nosotros con un sabor muy dulce por parte del resultado en Paraguay, que efectivamente terminó siendo electo quien el ciudadano eligió que sea electo,
y bastante tristes por saber que después de 30 años de democracia la Argentina todavía no tiene las garantías mínimas de algo esencial, que es que quien el ciudadano elige tiene que ser después el que ejerza alguna responsabilidad. Digo que algunas cosas fueron cambiando porque efectivamente tímidamente el Poder Judicial de la Nación, que es el principal garante del sistema, que hace unos cuantos años terminó cediendo en primer lugar al Poder Ejecutivo Nacional, que es el que menos debería estar haciendo en un proceso electoral, después arrojándole por la cabeza a los partidos políticos responsabilidades que los partidos políticos no tendríamos por qué tenerlas. Digo esto porque a partir de las elecciones escandalosas del 2007, que creo que se las podría calificar como fraudulentas, no necesariamente el resultado electoral podría haber variado en términos de la presidencia, pero sí en términos de la representación parlamentaria, por ejemplo. Yo creo que hubo fraude en el año 2007. En el año 2009 hubo problemas y en el año 2011 ya menos, porque tanto fue el escándalo, tanta fue la presión social y de las organizaciones de la sociedad civil, que la justicia tuvo que tomar el rol que había decidido no tener en algún momento. A partir de ahí se decidieron, por ejemplo, en algunos distritos tener veedores judiciales, que nosotros lo veníamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Y creo que esto viene a ser algo mucho más profundo que los veedores judiciales, porque en realidad también la justicia merece ser controlada. Entonces, a nosotros nos parece que de esta manera empezamos a poner, y con los otros puntos de la agenda, las cosas en su lugar. La justicia es la principal responsable, porque así dice la ley, que es de la garantía en el sistema electoral. Los partidos políticos nos tenemos que abocar, Julia recién lo decía, la verdad que ni siquiera tendríamos que tener fiscales de mesa los partidos políticos. El Estado Nacional, a partir de la justicia electoral, debería garantizarnos a los ciudadanos y a los partidos que las boletas estén y que si los ciudadanos no quieren votar, nos puedan votar. Esta cosa de que nos transfirieron hace rato toda la responsabilidad, me parece que hay que empezar a revertirla. La sociedad civil también tiene que poder hacer lo que en realidad está acá, con muchísimo esfuerzo viene haciendo, pues la verdad es una cosa de loco, que la justicia le diga a la sociedad civil que ni siquiera puede controlar, es una cosa delirante, y vuelvo a decir, el Poder Ejecutivo debería solo garantizar con la distribución de los recursos y con alguna otra colaboración logística, etcétera, etcétera, en un proceso tan complejo y que debería ser absolutamente parcial como es el día y todo un proceso electoral. Así que muy comprometido y muy contento de que podamos incluir en la agenda la participación de la sociedad civil con todas esas garantías para que el ciudadano en realidad después sienta que su voto está representado en la presidencia, en las bancas del Congreso, en una intendencia, en las gobernaciones, y no para que se sienta burlado como en algunas otras oportunidades. Así que gracias, Carla, y gracias a todos ustedes. Gracias a los que me cedieron el lugar. Y les quería agradecer a todas las asociaciones. La verdad que quienes participamos hace tantos años en políticas y hemos fiscalizado en distintos lugares y vivido distintas experiencias, realmente que la sociedad civil se comprometa con esto que si bien es una carga pública, porque así nos los enseñaban, era una carga pública el ser presidente, el participar de las elecciones, el como ciudadanos tener la confianza de saber que quienes nos iban a representar habían sido producto de una elección transparente y de la voluntad popular. Creo que ese es el espíritu. Creo que ante la falta de esas garantías, de las cuales somos parte también los partidos políticos que nos hacemos cargo, es que distintas organizaciones se han puesto a trabajar para cumplir este rol, que es un rol de la justicia electoral, sin lugar a dudas, del Estado Nacional. Y bueno, agradecerles porque para nosotros, para los partidos políticos de la oposición y de la minoría, la participación de ustedes fue muy importante y realmente nos ayudó y ayudó al pueblo argentino en general. En el año 2009, en la provincia de Buenos Aires, la justicia electoral tomó un compromiso importante de aquellas mesas escrutadas en donde
el resultado electoral para las fuerzas de oposición fuese 0, abrir las urnas y recontar los votos. Y sí hubo diferencias, y sí fue importante. Y si bien cuando uno va de vedor a otros países se pueden dar un montón de circunstancias, a mí me tocó ser vedora, iba en representación de los estudiantes en la campaña por el sí y el no, en Chile, en el advenimiento de la democracia. Realmente nos fue muy difícil poder llegar, la verdad que queríamos llegar y se nos dificultó bastante, lo logramos hacer, pero la presión misma de que existan vedores de la sociedad civil, que existan vedores de otros países, hacen que se tomen determinados recaudos. Aunque algunos se vayan a pasear, el efecto no es el mismo, y yo creo que nosotros tenemos que hacer hincapié en quienes asumen la responsabilidad y cumplen con su deber, y no en quienes no lo hacen, porque si no, nos quedamos con ese sabor amargo del no cumplimiento, y en realidad hay muchos ciudadanos, como ustedes, de las organizaciones, que no solamente lo toman, sino que encima capacitan gente y lo hacen. Y las experiencias de boleta única, que son muy importantes, que en nuestro país tenemos una experiencia que fue en la provincia de Santa Fe, creo que nosotros tenemos que también rescatarlas, ver los inconvenientes, los pros, los contras y debatirlo. La ley de partidos políticos, la ley de financiamiento de partidos políticos es una temática sustancial. Nadie desconoce acá que se utilizan los fondos públicos para las campañas electorales de los partidos políticos sin ningún tipo de justicia para los partidos minoritarios. Y esto creo que es un debate que nos debemos con conciencia, con responsabilidad, y creo que este proyecto que presenta Carla, que confirmamos distintos sectores políticos, es muy importante, es un puntapié inicial a esto, y es el querer realmente debatir en nuestro país cuestiones que se van dejando de lado o vamos haciendo la vista gorda, pero que es un problema de ciudadanía muy importante. Así que bueno, gracias a Carla por la invitación y gracias a ustedes por todo el trabajo que vienen realizando y que nos ayudan mucho. Adiós. Le damos la palabra a Manuel Garrido, después Blanquita Rossi, cierra acá José Ricardo de San Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo primero quiero agradecer a Carla por la invitación a participar del proyecto. Creo que el proyecto viene a cubrir una clara necesidad de otorgar transparencia al acto electoral. La verdad es que no podemos esperar que la justicia, que por lo general es el poder más limitado o más temeroso, avance más allá de lo que tiene que avanzar el Congreso. Me parece que en estos temas el Congreso tiene una responsabilidad trascendental y tiene que asumir esa responsabilidad, y muchas veces este tipo de proyectos, como todos los que se han ido mencionando y que tienen que ver con la agenda en los temas electorales, se postergan por conveniencias muy miopes, de muy corto plazo, y me parece que quizás esta sea la oportunidad para introducir transformaciones. Por lo general, el hecho de que estemos en los albores de un cambio importante de gobierno puede impulsar estas transformaciones que venimos reclamando desde hace tiempo. Me parece que es una muy buena oportunidad para introducir este proyecto. Espero que no haya obstáculos, y por supuesto que me comprometo a impulsarlo desde la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me parece que además hay un tema importante que tiene que ver con la presencia de las organizaciones acá. La intervención en varios proyectos que distintos diputados hemos presentado y que cuentan con el aporte y la discusión y el debate
previo, la deliberación previa con las organizaciones de la sociedad civil también le brinda calidad a los proyectos y de alguna manera también es un buen elemento para generar consenso dentro de las comisiones. Me parece que el trabajo de las organizaciones, el trabajo independiente de las organizaciones que vienen cumpliendo un rol crítico. Me parece que también en esta materia el rol crítico que tienen que cumplir las organizaciones tiene que traducirse en modificaciones sustanciales del funcionamiento del sistema a través de leyes y también de prácticas. A mí me ha tocado compartir con algunos de ustedes alguna de estas observaciones electorales y muchas veces existen presiones por parte de los distintos sectores políticos para que las cosas vayan en un determinado sentido que no necesariamente es el sentido de la mayor transparencia y la mayor calidad institucional. Por eso me parece que este tipo de iniciativas que son el resultado de esta interacción merecen ser atendidas y merecen ser consideradas y finalmente aprobadas. Por eso yo de alguna manera agradezco tanto a Carla como a las organizaciones acá presentes el interés y además que sigan insistiendo en la gota que horada la piedra. Yo creo que finalmente las transformaciones tienen que producirse, por más que no las veamos o que a veces nos frustremos con que no se producen de manera inmediata. Creo que la insistencia finalmente hace que las modificaciones se produzcan por la constancia y por el trabajo permanente que todos ustedes vienen haciendo desde hace tiempo. Así que, bueno, yo agradezco y bueno, vamos a trabajar para que esto se apruebe. Gracias. Gracias, Manuel. Les cuento que se están diciendo porque tenemos, incluso Manuel y yo también ahora mismo que tenemos un seminario sobre narcotráfico en el que también está mucha gente invitada, así que bueno, aprovechamos a aprender cuando no hay sesiones o trabajo legislativo. Pero me gustaría escuchar a Blanquita, ella es una actora clave porque es una gran comunicadora social en la provincia de Córdoba y nos está apoyando muchísimo en varios proyectos que vienen de la sociedad civil al sistema político. Y después cierra José. Gracias, Carla, buenos días. Sí, yo vengo de la sociedad civil. Es decir, fui durante 34 años comunicadora social, locutora, en una radio muy importante, una radio federal de Córdoba, Cadena 3. Y bueno, y todo lo que se ha hablado acá es lo que hemos escuchado a través de esos 34 años. No me cueso en el primer hervor, por lo tanto en el 73 voté por primera vez y bueno, y toda esa emoción de votar esa primera vez. Y luego se suspendió todo, no hubo más elecciones y uno va como dejando de comprender, de entender cómo es este sistema maravilloso que es nuestra democracia. Después, en el 83, gracias a Dios, volvimos y ahí comenzamos hasta ahora, que es lo que tenemos que celebrar estos 30 años, que nos están enseñando, que estamos aprendiendo día a día. Entonces, conocemos, yo como persona que trabajé en un medio de comunicación, conozco a Poder Ciudadano, a Conciencia, a Ser Fiscal, las otras me disculpan, no recuerdo, pero le dieron una impronta, por lo menos a nosotros, a la gente, a los comunicadores, a los periodistas, a la gente que trabajamos en los medios. Y eso es importante. Y pienso y los convoco a que insistan, porque el interior del interior es el que tiene todos estos problemas en el momento del escrutinio. La diputada de Bahía Blanca decía que no, que en el interior sí, de hecho, pero en el interior del interior, yo estoy hablando de mi provincia. En Córdoba tuvimos graves problemas. De hecho, uno de los partidos políticos instaló carpas y escenarios frente al Correo Central de Córdoba porque decía que le habían robado la elección. La justicia dictaminó que no, pero como decía el diputado Sánchez, no se confía mucho en la justicia. La gente común, los ciudadanos no confían tanto en la justicia. Y entonces, y también tenemos que saber que como seres humanos, cuando la justicia nos da a favor, nosotros aplaudimos y decimos que es la mejor, y cuando es contraria no aceptamos la decisión de la justicia. Nos cuesta, la aceptamos obligadamente, pero nos cuesta. Y salimos a hablar y creamos en la conciencia de los demás ciudadanos, que a lo mejor no lo pensaban, esa idea central
que aquí hay fraude en todas las elecciones, en el conurbano, en la capital federal, en Córdoba, en el interior, en Quitilipi, en cualquier lugar del país se dice que hay fraude. Por lo tanto, me parece, diputada Carrizo, que este proyecto pone blanco sobre negro, y me parece que, como decía Al Smith, a la democracia, los males de la democracia se curan con más democracia. Me parece que esto es democrático. Por lo tanto, creo que es maravilloso que podamos, ojalá los diputados que están en la comisión tan fundamental que para defender este proyecto, puedan lograr que esto sea ley, y que en todos los lugares, en los rincones más recónditos de esta querida Argentina, haya una persona fuera de los partidos políticos, de los fiscales, fuera de toda otra idea, puedan decir: acá se cumplió como corresponde con el escrutinio. No después tener que volver a recontar los votos, que está muy bien, pero que después no creemos. Yo creo que la mirada limpia, por decirlo de alguna manera, clara, de los ciudadanos nos puedan ayudar. Así que me fue muy grato poder acompañarte, Carla, en esto, de estar hoy aquí, de escuchar los muchachos, chicos, porque son realmente jóvenes, y de saber... Usted es un poquito mayor, pero está muy bien. Pero ha trabajado, y eso es lo importante. No importa la edad, lo importante es trabajar por aquello que estamos convencidos, por lo cual que hay que trabajar. Así que a seguir esto, nosotros vamos a seguir como diputados, y ojalá podamos lograrlo, Carla, por el bien de esta democracia, y para que sigamos por muchos años más, y que sigamos aprendiendo, que es lo que necesitamos. Gracias. Perdón. Nos pasa a los que ingresamos un poco en diciembre del 2013, nos sentimos todavía más cerca de la sociedad que dentro del sistema político, y a veces es una ambigüedad que es muy buena, porque todavía tenemos frescura para provocar y plantear alguna agenda un poco más rupturista. Así que ojalá no la perdamos, y que no nos convertamos en esta especie de endogamia institucional que nos hace perder a veces la capacidad de representación. Me gustaría que seas José Luis, porque José Ricardo, ya te cambié el nombre, porque José Luis Ricardo. No, porque me parece que el que viene de San Luis también ejemplifica este tema que instaló Julia, de la idea de los oficialismos, y si la democracia es, a nivel subnacional, realmente tan competitiva como pensamos, y esta idea de que queremos no solamente votar, sino también elegir. Así que me gustaría mucho ese cierre de José. Muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer, un gusto enorme compartir esta charla, escuchar los representantes de las organizaciones, los conciudadanos y conciudadanos. Si me faltaba una pizca de adrenalina, me la inyectó Blanquita, ¿no? Porque yo decía, ¿para qué vamos a hacer esta ley si están tan bien las elecciones, ¿no es cierto? No, primero, quiero felicitar por el proyecto, agradecer que haya podido acompañarlo. Quiero reservarle dos palabras, no para personalizar esto, a Carla, por la forma de encarar este tema árido con esa pasión que le pone, ese deseo de transparencia, su aporte intelectual que es inestimable, pero sobre todo con el grado de sensibilidad y de calidez que un tema como este tan árido necesita para dispararnos las ganas de ir al hueso, ¿no es cierto? Sobre el proyecto en sí, comparto plenamente que sea un proyecto que busque empoderar a la sociedad civil, al ciudadano, en la participación en el ejercicio de la política. Y sobre todo porque este es un objetivo que creo que compartimos, se plantea independientemente de la forma en que votemos. Parece que eso es lo central, la posibilidad de la mirada de las organizaciones, del ciudadano, en el proceso de legitimación electoral, independientemente si usemos la boleta vieja,
Esto siempre debe estar. Me parece que eso es muy importante. Yo creo que la política es un bien social que también tenemos que distribuir con más equidad, que tenemos que distribuir mejor, igual que la educación, igual que la salud, igual que la riqueza inclusive. Es un bien social que debe ser distribuido con más equidad. Y cuando digo distribuido, en todas sus dimensiones, en el ejercicio, en el control, en las distintas matices que tiene el ejercicio de la política, por el simple hecho de que este proyecto creo que subyace la intención de abonar, de crear un terreno mucho más fértil para que el ciudadano crea y confíe más que la política, el ejercicio de la política, el de la democracia, es la única vía que nos damos como sociedad para buscar esa ansiada igualdad, equidad, justicia, que está en el fondo de todo proyecto, cimientos de todo proyecto futuro de nación, presente y futuro. Entonces, después quiero decir, y no me quiero extender porque todos nos tenemos que ir, que me encantaron algunas reflexiones. Lo del interior profundo me sensibilizó, porque es cierto que hay graves problemas que no porque no se conozcan siguen siendo graves problemas. A mí no me preocupa, no me deja tranquilo, quiero decir, lo digo con el respeto, que las elecciones funcionen bien en el conurbano. No me deja tranquilo, porque el grado de gravitación política e institucional que tiene un representante elegido, la votación en un pueblo perdido del interior, tiene una gravitación política, institucional, insospechada. Se haga bien o se haga mal. Y porque además esto sigue ocurriendo. Y digo más, hay una razón, no la única, por los que los partidos políticos se sensibilizan a la hora de controlar junto con las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en los recuentos definitivos son mesas de negociación, en muchos casos, de ajustes y de acuerdos electorales, y todos lo sabemos eso. Ustedes saben que las actas electorales, ya cuando pasaron 15 días se está haciendo el recuento, cuando se va a quedar a la conformación definitiva. Es cierto que probablemente no cambie, digamos, la columna vertebral de la representación, pero lo que yo digo que esa mirada cortoplacista, en esa mirada cortoplacista, alguien me dijo, a mí no quiero que me controlen, porque yo ahí puedo arreglar, puedo acordar con una facción política un concejal más, un concejal menos. Pero en ese cortoplacismo también nos jugamos el futuro, en esa lesión a la institucionalidad, a la transparencia. De manera que sí que es un problema que existe y me parece que esto definitivamente es un gran aporte en ese sentido. Yo pertenezco, soy ciudadano por adopción, nacido en la provincia de Buenos Aires, criado en la provincia de Santa Fe y hecho sanluiseño por adopción, ¿no? Estoy en la provincia de la hegemonía política democrática más larga yo diría hasta de la historia política argentina. Un grupo de poder. No quiero hacer valoraciones, sino estoy contando un hecho de la realidad, porque esto hace al ejercicio. En nuestra provincia existe una ley que establece que hay 4 formas de votar en la provincia. Una con el voto tradicional, otra con el voto electrónico, otra con la boleta única y otra con la boleta electrónica, no sé si tradicional o única. Pero hay otro artículo que dice que el Poder Ejecutivo va a decidir con cuál de las formas se va a votar. Y curiosamente, aun cuando los representantes visibles máximos del poder político, con mayorías plenas en ambas cámaras, o sea, con la posibilidad de votar la ley, vienen expresando hace mucho tiempo que les encanta la boleta única y que quisieran la boleta única para el país, da la casualidad que el gobernador siempre elige la forma tradicional del voto. Esto para dar un ejemplo. Por supuesto, el Frente Amplio hemos presentado el proyecto de ley no solo para el voto electrónico, para una mejor provincial, por supuesto, en la legislatura provincial, sino también para la identificación sin
sin dudas, del votante. Sin dudas que los esfuerzos de fiscalización también son concomitantes y correlacionados con la característica que tiene nuestro voto, que todos sentimos que es anacrónico, pero tenemos que pasar a un sistema que le dé la garantía. Es anacrónico, pero como vemos el voto, da la impresión de que el ciudadano está seguro, yo voté a quien quise votar, por lo que se debate el voto electrónico. Además de las características, si el voto sabe en la boleta única. Creo que definitivamente tenemos que dar ese salto, un salto muy legitimado por la ciudadanía, para que no entremos en un sistema que tenga, por otras razones, por la desconfianza de la tecnología, por lo que fuera, la sospecha de fraude. Pero definitivamente hay un Estado que es ineficaz, ineficiente, y no necesariamente con esto conseguimos la tranquilidad del ciudadano de que fui a un acto y el resultado de la elección representó plenamente ese espíritu. Con esto te felicito de nuevo, Carla, a todos los diputados, y bueno, me comprometo, no estoy en ninguna de esas comisiones, pero lo vamos a militar desde otras trincheras. Gracias. Bueno, la verdad, buenísimo lo que dijo Ricardo. Yo quería decir dos cosas. La verdad es que somos amigos, pero él es un caso muy paradigmático en el Congreso argentino, porque es doctor en física, investigador del CONICET. Hasta diciembre fue decano de la Universidad Nacional de San Luis, y yo siempre sospeché que era medio suicida, pero no es normal, digamos, realmente somos muy amigos, y yo quería decir que realmente es un placer estos perfiles de liderazgo que han ingresado al Congreso en el 2013, que no siempre eso sale a la luz. Segunda cuestión, dos cosas muy importantes lo que dijo Luis. Todos los que nos hemos socializado en la cultura de los partidos, es verdad, sobre todo en los pequeños pueblos, los resultados se arreglan, porque encima los que tienen mayoría, yo venía de un pueblo que realmente es muy radical, nos daba como pena la oposición. Siempre que no entraba el umbral, le regalábamos unos votitos, porque tampoco vale la pena ganar por el 97% de los votos. El punto es lo que la gente votó. No tenemos esta idea de que nos arrogamos una representación que no. Y la democracia es un hombre, un voto. Y también nosotros estábamos acostumbrados a hacer patrimonialismo con el derecho electoral, ¿sí? Aunque no se definiera la elección, pero eso no es un resultado que dice la verdad, un poco lo dijo el diputado Sánchez. Y otro punto clave, en el federalismo distorsivo de representación política que tenemos, lo que dijo el diputado Ricardo es verdad. Es decir, el peso institucional que tienen los diputados chicos es terrible. Dijera un politólogo, ¿no?, que parece, digamos, un subversivo, pero en realidad está en el de Itela, que es Carlos Gervasoni, es un verdadero apartheid, ¿no? Las provincias chicas tienen mucho poder institucional en el Senado y en diputados que tienen sobrerepresentación, y entonces importa muchísimo cómo se vota en las provincias. Y esa es una agenda, digamos, que me parece que está pendiente en la Argentina, así que también los convoco a ustedes, para las ONG, para ayudarnos a instalar los temas, porque el país real no es solamente Clarín, Nación y Tiempo Argentino. El país real, y esto por ahí el contrapunto con Pablo, yo creo que sí, que la sociedad civil y la ciudadanía argentina está mucho más delante de la dirigencia política, y entonces cuando el presente empieza a parecerse mucho al pasado, no es que Marx está conspirando, y ya, no, es que los políticos argentinos no están interpretando la originalidad del ejercicio democrático. Así que, bueno, cerrar con este eslogan que un poco nos hemos comprometido, y es que, empezando por el derecho a votar, los derechos no se agradecen, se exigen, y ustedes nos han ayudado, los partidos, a recordarnos todo el tiempo. Así que muchísimas gracias, y los sigo convocando a dar la batalla en las comisiones legislativas, porque, como dije, este es un punto de partido. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este proceso. Gracias.